Bienvenido a Oasis de Paz, más que una iglesia, tu hogar. Ponte cómodo, que ya está todo preparado para juntos adorar a nuestro Padre. Vivimos eso y en el momento que nos sentimos así, decimos, ay Dios mío, ayúdame. Mire, el jueves, después de lo peor, del bendito temblor, hubo gente que me escribió, gente que vive apartada de Dios, a espaldas de Dios, y me dicen, lo primero que hice fue tirarme de rodillas. Y yo le dije, ¿y qué tal si nos tiramos de rodillas todos los días? ¿Y qué tal si ese es nuestro hábito de vida? Vivir de rodillas delante de aquel que todo lo puede. Aquel que le ordena a los vientos y estos se enmudecen. Aquel que le ordena a las olas y estas se calman. Aquel que tiene el poder para hablarle a la naturaleza y ésta obedece. Porque contra los desastres naturales, amado, aquí esto no tiene que ver con que seamos ricos o seamos pobres, con que tengamos una cerca súper alta y alambrado eléctrico y qué sé yo, vigilancia privada y vivamos en una villa y vivamos aquí y vivamos acá. Esto no tiene, contra eso no hay nada que hacer. Así que ¿qué tal? Le decía yo a las personas, ¿qué tal? Porque no voy a desaprovechar, yo no desaprovecho momentos. ¿Qué tal si nos tiramos de rodillas todos los días? Si convertimos esto en un hábito y no solamente cuando la tierra tiemble. Porque aunque los montes se muevan, aunque la tierra tiemble, aunque los mares se sacudan, tenemos que adorar a Dios. Amén. Quiero leerte un pasaje, parte de un relato en el Evangelio según San Juan, que nos va a ilustrar un poquito el tema de cómo a veces nos sentimos y a qué cosas llamamos o tenemos las tomamos como algo que nos puede brindar seguridad. Evangelio según San Juan, capítulo 6, desde el verso 60. Este capítulo es un poco largo, como muchos relatos del libro de Juan. Pero déjame decirte que el libro de Juan es uno de los libros más espectaculares que hay en la Biblia. Y usted dirá, bueno, los otros no, sí. Pero el libro de Juan es el libro de Juan. No puede ser otro. Versículo 60, capítulo 6, verso 60. Dice, muchos de sus discípulos decían, oído por favor, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? Y cuando dice acá sus discípulos, no está hablando de los 12. Ya lo vamos a ver. Dice, ¿qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Continúo leyendo, el 64 dice, pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quiénes o quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso les dije que nada puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, ¿ve la diferencia? Los discípulos que le seguían, los 12. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor,
quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto! Quiero contarte un poquito acerca de este libro. Se cree que este libro fue escrito por el apóstol Juan en el año 80 y 95 después de Cristo. Otros sugieren que fue escrito en el año 50 y 70 después de Cristo. Y se dice que este libro fue escrito en Éfeso. Juan estaba ubicado allí cuando escribió este libro, llamado el libro o el Evangelio según San Juan. Y el objetivo de Juan en este libro era presentar a Jesús. Incluso se cree que este fue el último de los evangelios que se escribió. Y era presentar a Jesús como el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Por eso podemos ver a Juan, que Juan no presenta a Jesús como el hijo de María y José. Juan no presenta a Jesús desde el vientre de María. Juan no hace lo que sí hace Mateo. Incluso Mateo trata de probar la genealogía de Jesús según su parte humana. Pero Juan no lo hace así. Juan empieza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, está hablando de la parte divina, de la divinidad de Jesús. Está diciendo, Él no es de la época de nosotros, Él es desde el principio. Desde el inicio de todo, Él es. Y este libro de Juan es el único de los evangelios. De hecho, no es un evangelio igual a los otros tres. Los otros tres se les conoce como los evangelios sinópticos. El libro de Juan no. El evangelio de Juan no. Es diferente. Entonces Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Santo de Dios, como aquel que existía desde antes. Y es el único evangelio donde Jesús aparece en 7. Yo soy. Jesús, tomando aquellas palabras del Padre, de Dios, cuando Dios llama a Moisés y le dice: tú vas a ir allá donde Faraón y le vas a decir que liberte a mi pueblo. Y Moisés le dice: y cuando me pregunten quién me manda, o sea, ¿y vos a son de qué? O sea, como más o menos a ti quién te envió. Y Dios le dice: yo soy. Yo soy. Diles que yo soy, te envía. Y el evangelio de Juan, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Y se revela como el Hijo de Dios, como Dios encarnado. Ahora, el libro de Juan fue escrito a seguidores de Jesús que no eran precisamente judíos. El libro de Juan fue escrito a una gran cantidad de personas que residían en la zona al norte del mar de Galilea. Y Galilea, que se le conoce también como Galilea de los Gentiles, es una zona que fue invadida por el imperio asirio muchos siglos antes, por lo cual allí se concentraron muchas personas, tanto judías como no judías. Pero en este momento crucial donde Juan escribe este evangelio y lo manifiesta, les está escribiendo a un montón de personas que tenían influencias griegas sobre todo. Y los griegos, entre muchas cosas que ellos eran expertos en el arte de la palabra. Esta gente conocía muy bien lo que era el verbo. Por ejemplo, estas personas influenciaron mucho ese lugar allí. De modo que Juan le está hablando a gente que tenía ciertos problemas con la filosofía, porque los griegos eran muy filósofos y eran además politeístas. Razón por la cual entonces Juan dice: no, ya va, es que ustedes no están entendiendo de quién yo les estoy hablando. Yo no estoy hablando de un hombre cualquiera. Jesús no fue un hombre cualquiera. Jesús fue el enviado. Él era desde el principio.
Por eso en el mismo capítulo 1, cuando él comienza diciendo, es que en el principio era el verbo. Ustedes saben de verbo, yo les voy a mostrar el verdadero verbo. Y luego en el verso 14 les dice, y el verbo se encarnó. Y el verbo se hizo carne y vino a morar entre los hombres. Vino a morar entre nosotros. Era Jesús. Desmontando un poco toda esta creencia. Estos hombres tenían muchos dioses. Y Juan tenía que dirigir su evangelio, tenía que ser muy certero. Por eso la importancia de saber a quién le enseñamos, a quién le predicamos, qué vamos a decir. Esto es vital para que el mensaje se entienda. Entonces, Jesús les está hablando a estos discípulos, a estas personas allí, porque él se había pasado al otro lado, al mar de Galilea. Y Jesús comienza a hablarle a estas personas porque hubo un milagro, hubo una señal. En ese momento Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces. Y la Biblia dice que todos se saciaron. Y de lo que sobró, recogieron 12 cestas. Porque Jesús dijo, recojan lo que sobra para que nada se desperdicie. Así que cuidado con desperdiciar la comida. La comida no es para botarla. Tomamos ejemplo del maestro. El mismo Jesús dijo, todo lo que sobró recójanlo, porque nada debe desperdiciarse. Entonces, estas personas al ver esta multiplicación, esta señal gloriosa, estaban impresionados, venían siguiendo a Jesús, venían escuchando sus enseñanzas y ocurre esta señal. Pero estas personas empezaron a buscar a Jesús y empezaron a seguirle y hasta que finalmente lo encontraron, porque Jesús, luego de haber hecho este milagro, se mueve con sus discípulos y ocurre aquella escena donde el Señor camina sobre las aguas y Pedro le negó, y usted sabe. No, Pedro no le negó, sino que Pedro tuvo miedo en ese momento. Pero después de esto, estas personas ya, al no ver a Jesús, empezaron a buscarlo, hasta que finalmente lo encontraron. Y le dicen, ¿a qué horas tú llegaste aquí si te andamos buscando por todos lados? Pero Jesús conoce el corazón del ser humano. Mira, vos y yo le podemos echar cuento a quien sea. Sí, amado. Nosotros podemos decir lo que queramos, pero el corazón del ser humano lo conoce Dios. Jesús conocía muy bien el corazón de estas personas. Y le dicen, Señor, te estamos buscando. Yo te pregunto, iglesia, ¿por qué buscáis a Jesús? ¿Cuál es tu motivación para buscar a Jesús? Buena pregunta, ¿verdad? Vamos a meditar en eso. En una oportunidad mi esposo, en una reunión en mi casa, en mi familia, nos empezó a preguntar a las niñas y a mí, ¿por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú? Y bueno, ellas dieron sus respuestas. Y cuando me preguntan a mí, yo les dije, bueno, porque quiero y porque puedo. Él se ríe, yo le digo, sí. Hay gente que tal vez quiere, pero no puede. Y hay gente que puede, pero no quiere. Yo vengo porque yo quiero venir a adorarle. Y voy a aprovechar que ahora puedo. Porque cualquier cosa puede pasar y llegar al momento donde no pueda. Entonces quiero, y no solo quiero, voy a aprovechar que puedo. ¿Por qué nosotros buscamos a Jesús? Estas personas lo buscaban y el Señor ahí empezó el Señor a enseñar. Y les dijo, ustedes me buscan, no por la comida que no perece, no por el pan que prevalece. Ustedes me buscan porque acabo de hacer un milagro, acabo de multiplicar panes y peces y todos se saciaron su necesidad momentánea. Pero yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que da vida, dijo Jesús. Y empezó a decirles, ustedes tienen necesidad de ingerirme a mí, de comerme a mí, de comerse mi carne y beberse mi sangre. Esto les pareció chocante. Se volvió loco el Señor y nos está diciendo que nos convertamos en caníbales. No se trataba de esto. Jesús estaba usando un lenguaje figurado. Jesús no les estaba diciendo que lo cortaran en pedazos y se lo comieran a él.
Jesús les estaba hablando de algo mucho más profundo. Y cualquiera que pueda decir o quiera decir que estas palabras no tienen profundidad, se equivoca. Otro detalle importante, Jesús no estaba hablando acá de la cena del Señor. Jesús no estaba hablando de la cena del Señor porque hasta ese momento no había sido instituida la cena. Y cuando la cena del Señor fue instituida, el Señor dijo: cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Es decir, es un acto para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, pero también para recordar que Él vuelve, que Él resucitó. Sí, murió, dio su vida, pero resucitó y volverá. Entonces, estas personas se alarmaron. Pero antes de que el Señor comenzara a decirles esto, después que ocurrió el milagro, la multiplicación de los panes y los peces, estas personas querían llevarse a Jesús a la fuerza. ¿Y usted sabe para qué? Para convertirlo en su rey. Porque estaban impresionados, estaban impactados y decían: wow, este es el hombre. O sea, ¿cómo paso hambre yo con este hombre al lado? Imposible. ¿Cómo estoy enferma con este hombre al lado que sana enfermos, levanta paralíticos, levanta muertos? Pero es una maravilla. Y de paso, de 5 panes y 2 peces, mira todos los que comimos. Y de paso sobró. Este es el hombre. Necesitamos a este hombre como rey. Pero Jesús no vino a establecer un reino terrenal. Y ya lo venía enseñando, pero no lo entendían. Por eso, una de mis oraciones siempre es: Señor, abre mi entendimiento. Porque yo necesito comprender de qué tú me estás hablando. Mire, si hay alguna persona caída de la mata en este planeta, soy yo. A veces me dicen: bájate, y yo: bájate de la mata. ¿Y cuál mata? Sí, aunque usted no lo crea. Y yo necesito entender qué es lo que el Señor me está hablando. La canción que acabamos de cantar: la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Usted y yo necesitamos entender lo que Dios está diciendo. Estos no lo entendieron. Se alarmaron y comenzaron a decirle al Señor: ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Nosotros no vamos a cometer tales actos de canibalismo. Se ofendieron y comenzaron a hablarle al Señor Jesús de esta manera. Claro, ellos también, algunos de ellos habían oído hablar de la ley de Moisés, y entre ellos había sus fariseos o los seguidores de estos hombres. De la ley de Moisés en Levítico, cuando el Señor dice: no comeréis sangre, no comeréis nada que esté vivo, que tenga sangre. Y obviamente esto generó alarma, pero realmente cuando Jesús se presenta y les dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Y a menudo la Biblia, cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos del pan, en la Biblia se habla de la palabra como ese alimento sólido que sostiene el cuerpo. Por eso el Señor les dice: yo no estoy hablando de canibalismo, yo les estoy diciendo que les estoy hablando de algo mucho más profundo. Y lo que yo quiero decir con esto es que la carne, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Por eso el Señor le dice: las palabras que yo doy son espíritu y son vida. El alma no se puede nutrir de alimento tangible. El alma necesita algo espiritual. El alma necesita la palabra que da vida. El pan que da vida. Y este no era otro, sino Él. Por eso Juan, insisto, desde el principio dijo: Él es el verbo. Él es la palabra. Y Jesús decía: lo que tú necesitas, lo tengo yo. El alimento que perece, va a perecer. Hoy se saciaron y mañana volvemos a tener hambre. O usted es de los que cocina una vez a la semana. ¿Hay alguien acá que cocina una vez a la semana?
Nadie. Y esta es la cocinadera y la cocinadera. El almuerzo, ya va, acabamos de lavar los platos del desayuno. Cualquiera que se coma un pan terrenal, un pan físico, volverá a tener sed. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino. Luego se encuentra con la mujer samaritana y le dice: yo tengo un agua, que si te la doy, no vas a volver a venir a este pozo. Y ella creía también que era un agua. Y le dijo: Señor, dame el agua, dame, y así no me echo este polo para acá todos los días a venir a esta hora con este sol. Dame de beber esa agua. No estaba hablando de agua física, estaba hablando de que Él era el único que podía saciar su sed. Esta mujer buscó refugio en 5 maridos y tenía uno más y tampoco le servía como refugio. Y el Señor le invita a que pueda tomarlo a Él como su refugio. Amén, iglesia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Qué bueno. Se trata de que la palabra de Dios viene a mí, penetra mi corazón, entra en mi ser. No como lo hace el pan regular. Pan, arepas, plátanos, no sé. ¿Usted eso lo ingiere por dónde? Por la boca. La palabra de Dios va directo al corazón. Al corazón. Al corazón, a tu corazón. Y es allí donde empieza a saciar todas las necesidades que tú tienes. La gente se vuelve adicta a cualquier cosa. A las compras, a las redes, a la pornografía, a la masturbación, a las bebidas, a los estupefacientes. Hay vacíos que necesitan ser llenos. Las mujeres nos volvemos adictas a veces a las cosas, comprando y comprando cosas que no necesitamos. Pero tengo que llenar vacíos. Y la palabra, el verbo, Jesús quiere entrar allí, derribar todos esos dioses, todas esas adicciones y ser Él, aquel que reina en tu corazón y en el mío. Cuando Jesús hablaba a esta gente, efectivamente no les estaba hablando de la cena del Señor. ¿Por qué? No puedo recibir salvación con un pan y una copita de vino. Imposible. Estaríamos anulando la gracia. Si decimos que con tomarte el pan y beberte el vino, comerte el pan, hoy estoy como al revés. ¿Se ha dado cuenta? Usted me perdona, por favor. No es comerse el pan y beberse la copita de vino. Esto por sí solo no le va a dar salvación. Cualquiera que le diga eso, le está mintiendo, sépalo. Cualquiera que le diga: ay, tómate la copa, toma la copa y cómete este pan y ya. Salvación. Mentira. Anularíamos la gracia de Dios. ¿Por qué? Efesios capítulo 2, verso 8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Creíste, por la gracia de Dios has sido salvo. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Nada, nosotros no hicimos nada y no hay nada que podamos hacer. Es por su gracia. Así que Jesús no les estaba hablando a ellos de la cena del Señor. Les estaba hablando de algo mucho más poderoso y profundo. Sigue diciendo el Señor: el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Hay algunas cositas que el Señor Jesús les dejó saber. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. Con esto quiso decir que el Espíritu Santo es el autor especial
de la vida espiritual. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Él es el que da vida. ¿O no dice la Biblia, cuando el ángel se le apareció a María, que le dijo? El Espíritu vendrá sobre ti. Vida. Él es la vida. Ahora, otra cosa que dijo, la carne para nada aprovecha. Con estas palabras quiso decir que ni su carne, ni ninguna otra carne. No se trataba de una carne literal. Luego le dijo el Señor, las palabras que yo os hablo, las palabras que os hablo, espíritu son y vida son. Con esto quiso decir que sus palabras y sus preceptos aplicados al corazón del hombre por el Espíritu Santo son el verdadero medio para poder producir en nosotros resultados espirituales. Las palabras que el Señor te da, enviadas a tu corazón, trabajadas por el Espíritu Santo, es lo único que va a producir en ti y en mí verdaderos resultados espirituales. No hay otra manera. Por eso son vida. Y dice la palabra que el Señor Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia. Iglesia, el Señor Jesús conoce todas las cosas. ¿Podemos nosotros escondernos de Él? ¿Alguien acá podrá esconder algo de Él? Conoce todas las cosas. Conoce nuestros verdaderos intereses. Conoce nuestros deseos más profundos. Y no por eso nos desecha o nos condena, pero sí nos da la oportunidad de que podamos ponerlos allí, manifestárselos a Él, decírselos, mostrárselos, aun y cuando Él ya los conoce. Así que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y conversar con Él. Conversar con Él. Dios ama la verdad, iglesia, la verdad en íntimo. Que nos podamos mostrar con Él tal y como somos. Amén. Vamos ahora a recordar lo que Pedro dijo. El Señor confronta a sus 12. Estos eran sus discípulos más cercanos, aquellos que Él formó, aquellos sobre los cuales Él dejó un legado. Y al ver que estas personas estaban, al ver que estos discípulos se fueron, lo abandonaron, después que lo querían hacer rey. Imagínense, primero lo quieren hacer rey. Se lo quieren llevar a su casa y luego le dicen, no me gusta lo que me estás diciendo, yo mejor me voy. Chao, si te he visto ni me acuerdo. Y así obramos muchas veces nosotros los seres humanos. Llegamos a un lugar hasta que mis intereses personales se ven afectados. Una vez que mis intereses personales se ven afectados, no, hasta aquí llegué yo. Y necesitamos desarrollar una actitud de verdadera lealtad. Por eso el Señor dice, el primer mandamiento y el más importante es que me ames. Esto no es una alternativa. El Señor pudo haber dicho, bueno, si vos queréis, porque como aquí nada es obligado. ¿Usted ha escuchado ese término? Nada es obligado. Pues esto es un mandamiento, el primero y el más importante. Porque del amor nace el deseo de ser leales. ¿Leales a qué? Leales a Él. Y cuando tú desarrollas la capacidad de ser leal a Dios, todo lo demás te puede afectar. Porque sí, somos humanos. Te puede afectar, pero vas a recordar que tu lealtad está dirigida hacia la cruz. Tu lealtad, tu fidelidad está dirigida hacia la cruz. Y por consecuencia vas a ser fiel a otros. Pero necesitamos desarrollar esa capacidad y esa habilidad, y eso solamente puede venir de alguien que recibe a Jesús, recibe la palabra. Entonces los discípulos del Señor estaban allí escuchando y viendo todo, y el Señor les dice, ustedes también se van a ir. Marisol, vos también te vas a ir. Joan, vos también te vais a ir. A lo que Pedro responde, y esto a mí me conmueve profundamente, porque estos vieron cómo todos aquellos que querían hacer a Jesús rey, que estaban impactados, emocionados y motivados, y lo perseguían y iban a donde quiera que iba Jesús, allá iba la gente. Pero cuando escucharon a Jesús hablar de palabras más profundas, cuando Él se quiso revelar,
No, Jesús, no, esto no va conmigo. Y los discípulos del Señor estaban allí y Él les dice, ustedes también se van a ir. Y Pedro les responde, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde iremos? Tú representas para mí. Lo que Pedro le estaba diciendo al Señor es, tú representas para mí el lugar más seguro que yo puedo tener. O sea, yo no necesito nada más si te tengo a ti. Yo no necesito ir a ningún lado si te tengo a ti. Yo te tengo a ti. ¿A dónde voy a ir? Tú tienes la palabra que yo necesito para vivir. Tú eres la palabra. Tú eres el Dios. Tú eres el Santo. Tú eres todo lo que yo necesito para vivir. Y no está hablando tampoco de una vida terrenal. No le está diciendo, Señor, si me das esto, si me das aquello, si me das... Oído. Porque siempre enseño esto y pareciera que estoy en contra de que Dios nos bendiga. Que no, yo necesito la bendición de Dios todos los días de mi vida. Y oro al Señor por eso. Pero cuando yo le doy mayor importancia a todo lo que es terrenal, estoy equivocada. Cuando yo busco a Dios solo por el pan que perece, estoy caminando por una vía equivocada. Cuando yo busco a Dios solo por la bendición tangible, solo por lo que Él me puede dar, por el milagro que puede hacerme ahora, porque me multiplique, porque me sane, porque me provea, porque me sostenga, porque me ayude a pagar la deuda, o qué sé yo. Cuando esa es mi motivación, entonces estoy transitando un camino equivocado y necesitamos enderezar. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras que dan vida. Y nosotros sabemos y creemos, dijo Pedro. Porque una cosa es saber. ¿Cuántos saben aquí? ¿Cuántos saben? Una cosa es saber y otra cosa es saber y creer. Sí se entendió eso, ¿verdad? Una cosa es saber y otra cosa es saber y creer. Nosotros creemos y además sabemos que tú eres el Santo de Dios. Yo no tengo nada que hacer en ningún otro lugar que no sea tu presencia. Aleluya. El Evangelio de Juan es espectacular, tan espectacular, que en el Evangelio de Juan está el versículo que se considera que es el corazón del Evangelio. ¿Y usted sabe cuál es? Sí lo saben. Rosita, sí lo sabemos, claro. A ver, ¿quién me da? ¿Quién tiene más? Usted se lo sabe. Yo me lo aprendí cuando tenía como 7 años, 8 años, que mi mamá comenzó a ir a la iglesia y las maestras preciosas y benditas maestras de la escuela dominical me lo enseñaron. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la versión Reina Valera. Las otras no me las he podido aprender. Me aprendí la Reina Valera y ya. Pero este texto se considera el corazón del Evangelio. Quiero leerte algunos textos que están en el Evangelio de Juan. Si no estáis tomando nota, no sé si van a subir esta prédica o otra, pero sería bueno que tomaras nota. Juan capítulo 1, verso 1, ya te lo he mencionado. Lee este verso, hermano. Léelo, métete allí. Trata de que esa palabra salte de ahí, de esa hoja. Porque dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 10, verso 7 dice: entonces les dio la explicación, les digo la verdad, yo soy. Esa era la verdad más absoluta que el Señor les estaba diciendo. Dice: les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy, iglesia. Juan capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Juan capítulo 10, verso 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Juan capítulo 11, versos 25 y 26 dice: les dijo Jesús: yo soy nuevamente la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto, Iglesia Oasis de Paz? ¿Crees esto? Pues más te vale que lo creas. Más te vale que lo creas. El Evangelio de Mateo, Jesús le dice, nuevamente Jesús hablando: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Yo les haré descansar. Y vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás cansado? ¿Estás atribulado? ¿Estás aturdido? ¿Estás agobiado? ¿Necesitas descanso para el alma? ¿Necesitas un refugio? ¿Necesitas un lugar seguro? La invitación de Jesús está abierta, no los domingos. Esta invitación del Señor Jesús no está abierta solo los domingos. Está abierta todos los días de tu vida, para que tú voluntariamente vayas a Él. Él dice: venid a mí. Su palabra también nos enseña que un corazón contrito y humillado Él no va a rechazar jamás. Creemos esto. Termino. Cuando estaba allá, mientras Yubra ministraba la alabanza, vino un texto a mi corazón. ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Tu dinero? ¿Tu casa? ¿Tu automóvil? ¿Tu negocio? ¿Tu familia? ¿Tus posesiones? ¿Tus títulos? ¿Tus logros? ¿Cuál es tu lugar seguro? Pregunto. ¿Qué es aquello que ante la presencia de Jesús allí sentado, hablando a tu corazón, tú dices: no, hasta aquí llego yo? Voy directo a lo que me proporciona mi seguridad y estabilidad. ¿Cuál es tu lugar seguro? Pues yo espero en el nombre de Jesús, con todo mi corazón, que a partir de hoy sea Jesús. Sea Jesús. Si había alguna otra cosa que tú considerabas como segura para ti, que a partir de hoy sea Jesús. Desecha todo lo demás. El salmista decía, y quiero que te pongas de pie, iglesia. El salmista, Salmo capítulo 20, verso 7, dice el salmista: estos confían
en sus carros y estos confían en sus caballos. Mas nosotros, del nombre de Dios, del nombre de Jehová, del nombre de Jesús, tendremos memoria. Y yo quiero que tú repitas este texto. Y ellos confían en carros y otros en caballos, pero oasis de paz. Diga conmigo, oasis. Dígalo con autoridad, oasis de paz. Del nombre de Cristo Jesús tendremos memoria. Aleluya. Si puede, aplauda su presencia. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos, amado Rey.